Dios bendice el matrimonio. En Génesis 1, 27 a 28 dice que Dios creó a la humanidad, creó a los seres humanos a su imagen, a imagen de Dios los creó, ¿los hizo qué? Hombre y mujer. Hombre y mujer. Entonces el matrimonio, primero que nada, desde el punto de vista cristiano, es la unión solamente de un hombre y una mujer que reciben una bendición de Dios. Dice, Dios bendijo, los bendijo y les dijo, sean fértiles y multiplíquense. ¿Cómo uno se multiplica? Multiplicando 3 por 5. ¿Cómo ocurre la multiplicación? Teniendo los hijos. ¿Y cómo uno tiene los hijos, Berta? Es la unión del hombre y la mujer. ¿Cómo? ¿Cómo? Teniendo relaciones. Sí, pues, consolidando El matrimonio. el matrimonio Con intimidad sexual. Intimidad sexual, correcto. Esa es la forma. Dios los bendice y ahora les dice, ahora que los bendije, ahora pueden multiplicarse, sean fructíferos, o sea, tengan hijos y pueblen la tierra. Entonces, ¿qué vino primero? ¿La intimidad sexual o la bendición de Dios? La bendición. La bendición. La bendición de Dios. Y entonces viene el matrimonio. Me encanta esta escultura porque esta está basada en Génesis 24-25. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo cuerpo. ¿Cómo van a ser un solo cuerpo, Berta? ¿A través de qué? A través del matrimonio, de la bendición de Dios y del matrimonio en sí. Se hacen un solo cuerpo en la parte íntima, en la mente, en el espíritu. Es todo una unidad. No se puede separar una cosa de la otra. En el matrimonio cristiano no podemos separar la posibilidad de tener hijos del bien de la pareja. Por lo tanto, el matrimonio tiene dos fines. Un fin unitivo, que es la unión de la pareja, serán una sola carne, un solo cuerpo, y un fin procreativo, o sea, estar abiertos a la posibilidad de tener niños. Y este versículo es muy lindo, dice, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque no había pecado, no había pecado. ¿No había pecado? ¿Qué más? ¿Quién está en medio de la pareja ahí? Jesucristo. Dios. Dios. Dios estaba en medio de la pareja. Entonces, no sentían vergüenza a pesar de que estaban desnudos porque Dios estaba en medio de ellos y había bendecido la unión íntima de ellos dos. Por eso es que no sienten vergüenza, al tener a Dios en el centro. Pero el ser humano entonces llega a un punto para decir, Dios, no te necesito. ¿Conocen la historia de Adán y Eva? Sí. ¿Qué está ocurriendo en esta escena? La tentación. La tentación, ¿qué más? Ella le está enseñando el fruto. ¿Quiénes están aquí en esta escena? Adán y Eva. Y el demonio. Adán, Eva, la serpiente y ¿quién más? El árbol del bien y el mal. El árbol del bien y el mal. La presencia de Dios se siente ya también. ¿Dónde está la presencia de Dios? En la luz. En la luz, muy bien. Es que de pronto las rayitas ahí no permiten verla. Sí, pero Entonces, en Génesis 3:9, Dios visitaba a Adán y Eva todos los días. Venía a jugar dominó, a tomarse un cafecito de esos que hace Susana, y las pasaban de lo más rico porque Dios había bendecido esa unión y ellos podían tener intimidad y disfrutar su intimidad sexual y tener su vida de pareja, todo muy lindo. Pero este día Dios viene y los visita y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Era que Dios se le perdió a Adán? Adán tenía vergüenza. Pero Dios, ¿por qué Dios le pregunta dónde está? No estaban escondidos. estaban escondidos. Y Dios no sabía dónde estaba. Sí. Entonces, ¿por qué pregunta dónde estás? Porque quería interrogarlos. Porque ellos se Quería escondían confrontarle. por el pecado que cometieron.
le pregunta, la pregunta es más, no tanto de carácter físico, porque no era que Dios no tenía el GPS. El tema era espiritual. ¿Dónde estás espiritualmente? Porque espiritualmente ayer estábamos juntos, jugando dominó, jugando pachís, todo estaba muy bien, y ahora te siento distante, te siento alejado de mí. ¿Dónde estás? ¿Y qué sucede entonces cuando Dios le pregunta dónde estás? ¿Qué le dice Adán a Dios? ¿Quiénes conocen la historia? ¿Qué está haciendo Adán ahí? Tapándose. No, ya se puso el taparrabo. Miren las manos de Adán y de Eva. ¿Hacia dónde están señalando? Condenando a la mujer. ¿Cómo? Condenando a la Dice mujer. que la mujer que me dio por esposa. Muy bien, Berta. La- No es solo condenando a la mujer. Fíjense que lo primero que dice Adán es, La mujer que me dio por ¿a quién culpa? A Dios. La mujer que tú me diste. Yo estaba aquí lo más feliz, con los tigres, con los leones, jugando en el jardín del Edén. Y a ti, Dios, se te ocurrió la brillante idea de que yo como hombre necesitaba una mujer. ¿Cómo que tú te llamas? Emmanuel. Emanuel. Sí. Dios con nosotros. Emanuel, ¿tú necesitas una mujer? Sí, claro que sí. No, es que usted no tiene que decir. Claro que sí. Y si es domingo. Y más esa es la que yo necesito. Entonces aquí O sea, Adán no, ya. le echa la culpa de su problema, porque ¿qué debió haber hecho Adán? Asumir ¿Y asumir qué? el pecado, ¿Cómo? diciendo que ellos los dos habían cometido un error y habían comido del fruto prohibido, no échale la culpa a ella sola. Igualito que como hacemos nosotros, Sí, ¿verdad? pero habló con rabia ella. Sí, sí, No, sí. Sí, que con rabia. Entonces Adán, mira donde primero señala, le está señalando a Dios y le dice, la mujer que tú me diste, ella, señala a tu mujer, señala a tu mujer, ¿Es culpa de ella? ella me dio del fruto y yo comí, o sea que la culpa no es mía. Y va donde Eva y le dice, Eva, ¿qué hiciste, mija? Yo te puse aquí a ayudar al bobo este. ¿Qué hiciste, Eva? Y Eva, ¿qué hizo? Levantó la mano y dijo, sí, Señor, fue culpa mía, qué pena. ¿Qué hizo Eva? Acusó a la serpiente. Acusó a la serpiente. Dicen algunos que Adán tuvo suerte porque no tuvo suegra. Bueno, Otros dicen que sí la tuvo, pero era en su estado original. O sea, la que está en el árbol. No lo cogieron. claro que sí. Claro que sí. Entonces, ahora viene el problema. Dios nos había dado un regalo hermosísimo que se llama el libre albedrío. El libre albedrío no era para escoger originalmente entre el bien y el mal, porque el mal no existía. Era para escoger ¿entre qué? ¿Qué debíamos escoger como seres humanos? Adán y Eva, ¿cuál era la decisión que tenían cuando Dios le dice... Si elegir el árbol prohibido o no elegirlo. El fruto prohibido. Esa iba a ser la consecuencia. El tema era que ellos tenían para escoger entre ellos mismos, que eran buenos, o escoger a Dios, que era mejor. ¿Qué nos conviene más? Dios. Era Dios. Si Susana nos sirve aquí ensalada o nos pone hamburguesas a todos, ¿qué es lo más conveniente que comamos para nuestra salud? Ensalada. La ensalada. ¿La hamburguesa es mala? No. No. Buenísima. Es buenísima, pero para la salud es mejor la ensalada. Entonces era lo mismo en esta situación. La idea era que escogiéramos lo mejor que era Dios. ¿Podíamos haber vivido una relación de amor con Dios sin libre albedrío? Pregunta No. teológica. ¿Por qué no? Porque ahí Dios no está siendo Dios, porque Dios no pone martillo sobre el ser humano para que nosotros lo elijamos a Él.
Exacto, no tendríamos libertad. Exacto, no tendríamos... ¿Sí? Estaríamos obligados Exacto. a amar a Dios. Digo yo que no sería Dios ahí. Exacto. Sería un rey. Sería un robot. O sea, No seríamos la palabra. robots. Exacto. Muy bien, John. Seríamos robots si fuéramos obligados por Dios a amarlo. Por eso siempre vamos a tener la opción de escoger a Dios o no escogerlo. Y todo eso siempre trae ¿qué? Consecuencias. Muy bien, Emanuel está clarito. Entonces, Te lo aprendí. cuando el ser humano abusa el libre albedrío, entonces vienen las consecuencias. Quedamos esclavizados del pecado, quedamos bajo el dominio del pecado y otras consecuencias adicionales que después las vamos a ver. Estés casado o no aquí, si Dios te preguntara en este momento como Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le dirías? No me cuenten, eso es para meditar. Entonces, hay una necesidad porque entonces el hombre ahora, el ser humano, cuando queda prisionero del pecado, no se puede liberar. Necesita a alguien que no tenga pecado para que lo venga y lo rescate. Y entonces, Dios hace una promesa. Voy a enviar, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Él te aplastará, él y ella te aplastarán la cabeza. Es una promesa de que va a venir Jesús a rescatarnos. San Pablo nos dice en la carta a los Corintios que les comparto esto que yo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, lo decimos en el credo, y pagó el rescate con su sangre, con su pasión, con su muerte y su resurrección, para que podamos entonces ir al cielo algún día. Pero las consecuencias de ese pecado original nos siguen afectando. Hay tres consecuencias principales. Una se llama la concupiscencia, que es esa lucha que tenemos entre que quiero hacer el bien, sé lo que debo de hacer bien, pero siempre está la tentación de hacer ¿qué? El mal. El mal. El Eso mal es que no consecuencia quiero del hacer. pecado original. La otra consecuencia es el sufrimiento. ¿Cuántos aquí no han sufrido nunca en su vida? Levanta la mano si tú nunca has sufrido. Ninguno. Todos hemos sufrido, ¿verdad que sí? Consecuencia del pecado original. Y la muerte, obviamente, le dijo, el día que comas de ese fruto, morirás. Son los seres humanos, nosotros no fuimos diseñados para morir. Por eso es que la muerte no es natural y por eso es que nos cuesta tanto aceptarla, porque no era parte de nuestra naturaleza. Entonces Jesús lo que hace es que nos deja lo que nosotros llamamos los sacramentos para ayudarnos en este proceso de poder lidiar con la concupiscencia, con el sufrimiento y con la muerte. Entonces, ¿estoy listo para el matrimonio? Sí. Vamos a ver el ejemplo que nos da San Pablo de lo que es el matrimonio. En Efesios 5:22 le dice, mujeres, sean sumisas a sus esposos. Y John aplaude. ¿Ah? Ay, hasta él le encantó al tío John. Muy bien. ¿Qué? Atiendan eso bien, mujeres. Oigan la siguiente. Entonces, ¿dónde están las esposas? Aquí. Por aquí. ¿Qué dice Pablo? Seamos sumisas a sus esposos. Pero yo quiero que lea el siguiente. Sí, yo Todavía no, también. todavía Yo estamos- también. estamos- Ya nos dijo. ¿Quién aquí es dominicano? El de Efesios. A ver, Emanuel, El de Efesios. responda esto. ¿El jefe soy yo? Sí, señor. A ver, Boni Cepeda. ¿El jefe soy yo? Cuando mi mujer no está. Cuando mi mujer no está. ¿Qué significa? Fíjense lo que dice Pablo. No es ser sumisa de que sí, mi amo, mi esposo, mi rey. No es esa sumisión. Miren lo que dice aquí. A ver, dice, como al Señor. Cuando la esposa es sumisa a su esposo, está diciendo, yo soy sumisa a ti, pero no es porque tú seas la gran cosa. Es porque estoy siendo sumisa a ti como al Señor. Todas serían sumisas al Señor, a Jesús. No al Señor Jorge, al Señor Jesús.
sí. Todas estaríamos de acuerdo y todos estaríamos de acuerdo en ser sumisos al Señor, ¿cierto? Entonces la esposa es sumisa en atención al Señor. Y en Efesios 25 dice, esposos, amen no dice comprendan, dice amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. ¿Cómo es el amor del esposo? ¿Dispuesto a qué, Manuel? A morir por tu mujer, a morir por tus hijos. No es el jefe soy yo. Dice, no señor. Ese es el ideal del matrimonio. Mire lo que dice anterior a eso, dice Pablo, sométanse. Ahora mire que el sometimiento no era solamente para la mujer. Dice, sométase el uno al otro en atención a Cristo. Siempre en el matrimonio cristiano es Cristo el que tiene que estar en el centro de esa relación de pareja. No es una cuestión de quién manda y quién obedece. Además dicen que la mujer es el cuello. ¿Y para dónde se mueve la cabeza? ¿Para dónde se mueve el cuello? ¿Para dónde mande? Pablo nos dice en la primera carta de Corintios, en capítulo 7, versículo 16, dice, y tú, esposa, ¿estás segura de que podrás salvar a tu esposo? Y tú, esposo, ¿estás seguro de que podrás salvar a tu esposa? Miren qué bonito esta comparación que hace Pablo aquí. Nuestra vida espiritual, cuando somos solteros, ¿cuántos solteros hay aquí? Todos son casados. Ah, bueno, tú no eres casado, ¿verdad? Are you married? Hay otro soltero. Are you ¿Estás casado? No, good. Cuando somos solteros, mi espiritualidad depende solamente de Dios, mi relación con Dios. Pero cuando estamos casados, yo le confío mi salvación, mi vida espiritual a mi esposa. Es lo que dice Pablo aquí. Y mi esposa confía su vida espiritual, que yo me voy a preocupar por la vida espiritual de ella. Esposo, ¿estás seguro que podrás salvar a tu esposa? ¿Qué estás haciendo para salvar a tu esposa? Para ayudarla a crecer espiritualmente. Y esposa, ¿qué estás haciendo por tu esposo para que crezca espiritualmente? Oye, sí, va a la iglesia, pero termina de ir. ¿A cuándo vas a ir? ¿Somos cantaleteros o cantaleteras? Pablo nos explica cómo. Entonces, Jesús entonces le hacen una pregunta. ¿Es correcto que el hombre pueda divorciarse de su esposa? ¿Está bien? No, Y no. Jesús le pregunta, esto a los fariseos, que eran los que conocían las leyes judías, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la Biblia? Y ellos le dijeron, pues Moisés nos dio permiso de que si la mujer me quema las habichuelas y quema el arroz y no sabe freír huevos, pues yo la puedo despedir, le puedo dar un acta de divorcio y la mando para su casa. Y Jesús dijo, Moisés les dio ese permiso por la terquedad de ustedes, pero así no era al principio. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán un solo ser. Por eso lo que Dios ha unido, dice Jesús, que no lo separe el hombre. Jesús eleva el matrimonio original de Dios en el paraíso, lo eleva ahora a un sacramento, porque Jesús sabe que nuestro amor humano solamente nos va a llevar hasta un cierto punto. Y de ahí se nos hace bien difícil la carrera. ¿Puede una pareja no casada por la iglesia ser feliz? Sí, pero va a pasar mucho trabajo. Va a depender de un problema, de los sentimientos. Va a depender de que no haya muchos problemas. Porque si hay problemas, los sentimientos, ¿sabe que escribimos el sentimiento con la letra S, verdad que sí? Pero los sentimientos, si volteamos esa S, los sentimientos suben y bajan, suben y bajan. Hoy te quiero y te adoro y mañana te tiro por el inodoro. ¿Es así o no es así? ¿Tú no has sentido eso de vez en cuando? No, todavía no puedo. No te van a hacer nada. No te van a hacer Que no nada. hay un inodoro tan grande. Me amparo en la quinta enmienda. Necesito mi abogado aquí.
Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús con esto? Que nuestro amor humano es limitado, por lo tanto necesitamos la ayuda de Dios para poder perseverar en nuestro matrimonio. El amor humano entonces llega hasta un cierto punto, pero Jesús se queda con nosotros en los sacramentos, especialmente en el sacramento del matrimonio, para que podamos ser fieles el uno al otro. En el matrimonio yo digo, te acepto a ti y prometo serte fiel. En una boda con Padre Saúl, uno dijo, prometo serte infiel. Y fue que se equivocó, es que no hablaba bien español. El Señor nos deja el sacramento de la reconciliación para sanarnos cuando la embarramos, y nos deja el sacramento de la Eucaristía para alimentarnos. Todos los sacramentos el Señor los dejó para ayudarnos en nuestra vida humana, porque se nos va a hacer muy difícil poder llegar a esa santidad a la que debemos llegar unos con otros. Entonces, ¿cuál es la visión de Dios del matrimonio? Que el matrimonio es instituido para tener una relación personal de amor con Dios y con nuestra pareja, con Dios en el centro. Que a pesar de las dificultades y los problemas, la pareja puede ser fiel el uno al otro, porque Dios garantiza que se van a poder ayudar con las ayudas de la iglesia. Que el sacramento matrimonial envuelve sacrificios. ¿Cuántos aquí no nos sacrificamos en nuestra vida por nuestra esposa, por nuestros hijos? Dejamos de hacer cosas que nos gustaría hacer por amor a ¿quién? A nuestra familia. Y que el matrimonio sacramental no es un contrato, es una alianza. Estos anillos, ¿cómo les llamamos en la iglesia? Alianzas. En el pasado, la alianza en los romanos, cuando ellos vencían un país, decían, vamos a hacer una alianza, porque yo gané. Entonces, yo te voy a ayudar, no voy a dejar que nadie se meta contigo, y tú me pagas impuestos y me das soldados. Entonces, un fuerte ayudando a un débil. En el matrimonio, ¿quién es el fuerte y quién es el débil? La mujer. La mujer es la fuerte. El hombre es el fuerte. El hombre es el fuerte. ¿Quién da más? La mujer. Solo En el matrimonio, el fuerte es Dios. Y los débiles somos la pareja, que necesitamos de Dios para poder perseverar. Esa es la alianza que hacemos en el día de nuestra boda. Pero los sacramentos no pueden funcionar si sacamos a Dios del centro de nuestra vida. Nuestros hijos son una bendición de Dios. No todo el mundo puede tener niños. Los niños no son un derecho, son un don, un regalo que Dios le da. Hay parejas que se pueden pasar toda una vida tratando de tener niños y no pueden, porque Dios, por alguna razón, no tuvieron el don de ser padres. No es que ellos hayan hecho nada malo. Entonces esas parejas tienen que ver cómo hacen para poder, de alguna manera, pueden adoptar, hay otras alternativas. Ahora vamos a ver la visión del mundo sobre el matrimonio. Primero, Dios no es necesario en el matrimonio. El matrimonio civil mayormente es un contrato entre dos personas que quieren vivir juntas. El matrimonio no necesita, según la visión del mundo, no necesita la bendición de Dios, solamente que la pareja quiera vivir junta. Es un contrato que se puede terminar en ¿qué momento? Cualquier momento. ¿Y en la iglesia cómo es el contrato? En la alianza. Hasta que la muerte nos separe. Usualmente muchas parejas se mantienen juntas hasta que los problemas los separen. Mientras no haya problemas está todo bien, pero cuando empieza a haber problemas entran entonces en juego los sentimientos. A veces, desgraciadamente, durante un procedimiento de divorcio, los niños son usados como peones, como caballos de guerra, para castigarlo. Me dejó, entonces ahora no lo dejo que vea a los niños, o le voy a exigir en la corte y le voy a quitar hasta las medias sin quitarle los zapatos al esposo, ¿no? Casi siempre es lo que sucede, ¿no? O se utiliza para manipular a la persona que se quiere separar. Y también ocurre
que cuando los niños se convierten en una inconveniencia, pueden ser eliminados a través de lo que llamamos, ¿qué? El aborto, ¿verdad que sí? Uy, me desconecté. No, ahí está suelto el cable. Ah, estaba suelto. Entonces vamos a ver este temita un poquito del aborto, que es un tema bien controversial y mucha gente no quiere hablar de esto para evitar discusiones y evitar problemas. Pero nosotros como católicos, como cristianos, tenemos que informarnos, porque puede ser que tengamos amistades, jóvenes que estén contemplando que quedó embarazada la muchacha, que están contemplando la posibilidad. ¿Será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo aconsejar a alguien que está contemplando el tema del aborto? Porque es un tema muy, muy duro. La definición de aborto, según esto me dice el diccionario, es la terminación voluntaria del embarazo acompañada por la muerte del embrión o del feto, especialmente por un procedimiento médico que induce la expulsión del feto para terminar el embarazo. Todos sabemos eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en un aborto? El primer aborto que está registrado en la historia ocurrió en Egipto, o en unos récords que tienen ellos allá, en unos papiros, alrededor del año 1550 a.C. El aborto ha sido practicado en muchas culturas a través de la historia. Hipócrates, que es el padre de la medicina, de los médicos, diseñó lo que se llama un juramento que hacen los médicos antes de graduarse como médicos. Y en él Hipócrates decía que no era correcto inducir los abortos. Hoy en día los médicos hacen esta promesa todavía de Hipócrates, que tiene más de 2000 años. Hacen esta promesa y dentro de la promesa dicen que ellos prometen primero que nada no hacer daño. Promesa que hacen todos los médicos cuando se gradúan de la escuela de medicina. Para nosotros los cristianos hay un catecismo de antes del año 100 que se le atribuye a los apóstoles, que se llama la Didaque, y en ese, que supuestamente esto lo crearon los apóstoles, una serie de reglas como un catecismo, y decían los apóstoles que no se debe asesinar a un niño por aborto o matar a un infante recién nacido. Desde antes del año 100 ya los cristianos estaban hablando en contra del aborto. Para el siglo V, San Agustín decía que el aborto de un feto animado, o sea, un feto que estaba formado completamente, que tenía los miembros de su cuerpo, era equivalente a un asesinato. El aborto fue un procedimiento ilegal en la mayoría de los países hasta el siglo XX, incluyendo en Estados Unidos hasta esta ley que todos conocemos del 23 de enero de 1973, Roe versus Wade. ¿Hay alguien que no conoce esta ley? ¿No ha escuchado de ella? Pues esta ley básicamente lo que hacía era que en la mayoría de los estados de Estados Unidos el aborto era ilegal. Entonces en el estado de Texas, una mujer demandó al estado de Texas diciendo que ella quería abortar. Había tenido 2 hijos, ya estaba embarazada del tercero y ella quería abortarlo. Entonces unos abogados le dijeron, vamos a demandar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Y entonces llegaron hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema, en una decisión de 7-2, aquí hay 9 jueces de la Corte Suprema, decidieron que el derecho del aborto tiene que ver con el derecho a la privacidad. Y por lo tanto, una mujer, como tiene derecho a la privacidad, la mujer puede decidir terminar su aborto, o sea, su embarazo. O sea, que el hijo no tiene, el esposo no tiene velas en el entierro, literalmente, porque lo que van es a matar al niño. 95% de las mujeres alrededor del mundo ya viven en países donde el aborto es legal, donde hay alguna forma de aborto, porque hay diferentes. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre el aborto y la vida. Éxodo 20:13, uno de los primeros, el 5.º mandamiento de la ley de Dios: no matarás. Eso lo conocemos todos. Éxodo 21,
Dice, si dos hombres están peleando y la esposa de uno de ellos está embarazada, en el ringside, está al ladito de los esposos mientras ellos están peleando, y le dan un golpe a la esposa que está embarazada y ella pierde al bebé, el que causó la muerte tiene que pagar una multa. Pero si muere la señora con el bebé, entonces él tenía que pagar con su vida. Algunas personas utilizan este pasaje bíblico para decir, ¿ve? Eso quiere decir que el bebé no es importante, porque solamente la persona paga una multa. Y eso no era lo que está diciendo aquí. Primero que nada, esto fue un accidente, o sea, la persona no fue deliberadamente a golpear a la mujer, fue que se tropezó, le dio un golpe sin querer en el estómago y eso le provocó el miscarriage, la pérdida del bebé. Nada que ver con que esto signifique que el bebé no era importante. El rey David, después que comete su adulterio, le dice en el Salmo 51, mira que pecador me concibió mi madre. O sea, en el momento de la concepción de David, cuando se unió ese espermatozoide con el óvulo de su mamá, ya él era pecador desde la concepción. Y este hermoso pasaje de Isaías, dice Dios, ¿puede una mujer olvidar el hijo que lleva en su pecho y no tener compasión del hijo que va a dar a luz o que dio a luz? Pues aun si ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. Qué hermoso cómo Dios nos ama, que aunque nuestra mamá, ¿qué mamá se olvidaría de un hijo? Pues aunque una mamá se olvidara, Dios no se olvida de nosotros. En Génesis 1:27, otra vez volvemos al tema de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Este pasaje de Jeremías 1:5, Dios le dice a Jeremías, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Antes de que nacieras, yo te consagré. Antes. ¿Dónde estaba Jeremías cuando Dios le está diciendo esto? La pancita. En la pancita de mamá, antes de que te formaras. Este Salmo 139 dice, porque Dios me creó en el interior, me tejió en el vientre de mi madre. ¿Quién lo teje a uno? Dios. Dios. Alabado seas, porque me has hecho maravillosamente. Tus obras son maravillosas y yo las conozco bien. Mi cuerpo no estaba escondido de ti cuando me hiciste en lo secreto, cuando me tejiste en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo que todavía no se había formado. ¿Los ojos de quién? De Dios. Los ojos de Dios me veían, todavía yo no estaba formado. Todos mis días están ordenados y tú lo sabías antes de que se escribiera el primero de ellos. Job dice en el capítulo 31, ¿no fuimos nosotros hechos en el vientre de la madre? ¿No somos uno ambos de la misma mamá, dentro de nuestra mamá? Y en el Salmo 22, desde el nacimiento estoy frente a ti. Desde el vientre de mi madre, tú has sido mi Dios. ¿Desde el vientre de qué? De mi madre. Dios es mi Dios desde que yo estaba en el vientre de mi mamá. Y de ti también. Ahora vamos a ver cómo contrasta eso con las estadísticas. Un bebé, el corazón comienza a latir a los 21 días, o sea, 3 semanas. Aquí en Estados Unidos, 1 de cada 4 mujeres ya ha tenido un aborto. El 25%. Solo 1.5% de los abortos se deben a violación o incesto. 1.5. Y uno de los argumentos más grandes para dejar el aborto legal es este. No, porque es que pues para proteger a la mujer de los que son violadas y queda embarazada de un violador, pues entonces puede eliminarlo.
hay aproximadamente 1 millón de abortos en este país al año. Y esos son solo los que se reportan. Se estima en Estados Unidos unos 62 millones de abortos que han ocurrido en este país desde esa decisión de 1973. 62 millones. Nosotros nos escandalizamos porque murieron 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. 6 millones. Y aquí hay 62 bebés que no vieron la luz del día. Al 2019 hay una ley de abortos en Nueva York y la hay en otros estados que permiten el aborto hasta la fecha de cuando la mujer ya tiene los 9 meses de embarazo. Ay, qué horror. Hasta los 9 meses. Y está bien. Vamos a ver si podemos entender qué significan estos 3 términos. Pro-choice, pro-aborto y pro-vida. Lo que digan los jóvenes, a ver si A ver, Yo soy provida. ¿qué es pro-choice? A la decisión de la madre, o lo tienes o no lo tienes. ¿Dónde están los jóvenes? A ver, levanten la mano los jóvenes. A ver, you know what pro-choice is? ¿Ah? en español. En español, perdón. ¿Qué es pro-choice? ¿No sabes? ¿Lo has escuchado? ¿No? Y el pro-aborto está a favor de la- ¿Quién lo ha escuchado? Yeye, ¿has escuchado? Yo no lo he escuchado. ¿No? Sí, ¿y qué es Yeye? La decisión de la mamá. ¿Cómo? ¿Quiere tener o no? Decisión de la mamá. La decisión de la mamá si ella quiere tener bebé o no. ¿Ok? ¿Quién da más? ¿Tú qué dices? Bueno, vamos a ayudarlos. El pro-choice, lo que Yeye. Jess está diciendo, en el contexto del aborto, es el derecho de una persona de hacer lo que quiera con su cuerpo. Eso es lo que la ley del aborto dice. Usted tiene el derecho de que usted pueda hacer lo que usted quiera con su cuerpo, nadie le puede decir nada. Aplica a hombres y mujeres, ¿verdad que sí? Nosotros los hombres también tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana. Algunas personas argumentan que lo que pasa es que el bebé es parte del cuerpo de la madre. Por lo tanto, si el bebé es parte del cuerpo de la madre, ¿la mamá se puede quitar esa parte del cuerpo, sí o no? Sí. Sí. Ahora, ¿es cierto que el bebé es parte de la mamá? No. No, No. ¿Por qué no? también es parte del papá porque fue engendrado por el papá. Muy bien, Jorge, míralo, ahí está. El bebé tiene 23 cromosomas que son del papá y 23, todos tenemos 46 cromosomas. 23 cromosomas que son de la mamá. Por lo tanto, por lo menos la mitad de ese nene, ¿a quién pertenece? Al papá, que no tiene ninguna vela en el entierro. Además de eso, el bebé está solamente conectado a la mamá a través del cordón umbilical. Por lo tanto, está en el cuerpo de la mamá, pero no es el cuerpo de la mamá. No es si yo quiero cortarme una parte de mi cuerpo, puedo coger unas tijeras y cortarme mi dedo. El dedo es mío. Pero el bebé dentro de mí está dentro de la mamá, pero no es de la Parte del mamá. cuerpo, no parte Es del un cuerpo. ser, perdón, un ser completamente diferente. Sin embargo, en algunos lugares que permiten el aborto, se permite, y esto sí me da risa, en algunos lugares donde se permite el aborto, la última línea ahí, una persona que mata a una mujer embarazada, lo pueden acusar de homicidio doble. Adiós, cara. Por los sentidos. Pero, ¿cómo va a ser homicidio doble si es un solo cuerpo? Si el bebé es parte del cuerpo de la mamá, ¿por qué ahí sí? Entonces ahora para meterle más años de cárcel al criminal, lo acusan de doble homicidio. ¿Tiene sentido? No tiene. Es con eso es que estamos enfrentándonos. Y la gente te habla de pro-choice y dice, mi cuerpo, mi decisión. Pero es que no es tu cuerpo. Hay dos personas aquí. Pero nosotros escuchamos eso y decimos, bueno, pues sí,
¿verdad? Porque uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Sí, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo, pero no con el cuerpo de otro. Pro aborto, que es un poquito diferente ya, dentro del contexto, es el derecho de la mujer de hacer su decisión privada, de terminar el embarazo sin tener que pedirle permiso a nadie. Algunas personas que están a favor del aborto argumentan y dicen que el embrión o el feto no es un ser humano. Y yo le preguntaba a una persona que me decía así, yo le digo, bueno, yo nunca he visto de una mujer que nazca una gallina, ni que nazca una serpiente. ¿Cómo que no es un ser humano lo que tú tienes por dentro? ¿Tiene sentido? O sea, sacan unos argumentos. Entonces dicen, hay otro argumento que dice, bueno, no es un ser humano hasta que sea viable. ¿Qué significa viable? Mira la definición de viable, dice ahí que es donde he llegado a un desarrollo donde yo soy capaz de vivir bajo condiciones normales fuera de un útero. Eso es viable. ¿Este nene es tuyo? Sí. Cuando nació, ¿era viable? O sea, ¿se defendía solo? Si tú lo pones en una mesa, él se iba a cocinar, se iba a hacer el biberón, se iba a bañar, se iba a llevar al médico. Depende de mí. Ni ahora. Eso es viable. Todavía no es viable. Sí, todavía no es viable. Si una persona no es viable, una persona que está paralítica, que está inconsciente, pues no es viable. ¿Lo podemos matar? No. Pero Sería este un argumento asesinato. es que si el bebé, a menos que sea viable, no tiene derecho a vivir. ¿A quién se le ocurre que un bebé recién nacido es viable? Pero empiezan a... Se busca este juego de palabras para poder justificar lo injustificable. Y finalmente el tema pro vida. En el contexto del aborto es la comprensión de que la vida inicia en el momento de la concepción. Que la vida no comienza, usted no comienza a ser humano después que sale del vientre de la mamá. Simplemente cambiaste de lugar. Pero es la misma, el bebé que nace, que salió del vientre de la mamá, es el mismo que estaba adentro. No le ha cambiado absolutamente nada, nada más que ahora tiene más frío, porque salió de la mamá. Entonces, vimos todos los pasajes bíblicos donde hablaba de que desde el vientre de mi madre Dios me formó, desde el vientre de mi madre Él me concibió, desde el vientre de mi madre me entretejió, Dios estaba conmigo en el vientre de mi madre. ¿Cómo no puedo decir yo que eso no es un ser humano? Si Dios estaba con ese niño desde el vientre de la mamá. Por lo tanto, toda persona, incluyendo el no nacido, debe tener el derecho de que se le respete su vida desde el momento de la concepción hasta que su vida termina naturalmente. Desafortunadamente, no existen leyes que protejan a los niños no nacidos. Más que pelear contra el aborto, lo que nosotros deberíamos de promover son leyes donde se proteja la vida desde la concepción. Porque las mujeres van a seguir haciendo el derecho que tienen, que se le da la Constitución, de hacer lo que les dé la gana con su cuerpo. Pero si se pudiera legislar una ley donde se defendiera que todo niño y niña tiene derecho a vivir, entonces esto no ocurriría. Esto es lo que le estaba hablando ahorita, de lo que es un aborto aún en el 9º mes. Me imagino que duermen a la mamá. El bebé aquí está dentro de la mamá. Aquí lo pueden ver. Ustedes saben que el bebé cuando ya está en el 9º mes, ya el bebé ¿qué hace? Se voltea y se pone en posición cabeza primero, ¿verdad que sí? Para que nazca la cabeza primero. Pues los que hacen este procedimiento giran al bebé dentro del vientre y lo ponen cabeza para arriba. Lo agarran con estos forceps por los piecitos y lo alan. Lo sacan por el canal y después que ya está aquí afuera,
dejan la cabeza del bebé dentro del vientre, solo la cabeza, todo el cuerpo está afuera. Toman unas tijeras y se las entierran aquí, en la parte de atrás de la cabeza al niño, y la abren, le destrozan el cerebro. No quiero ser, ¿verdad?, pues gráfico, pero eso es lo que ocurre. Y eso es lo que ellos no quieren que uno vea cuando uno va a orar a las clínicas de aborto. Porque saben que si las muchachas vieran esto, posiblemente muchas de ellas se regresarían. Después que le destrozan el cerebro al niño, entonces le meten un tubo, le succionan el cerebro, lo que les queda, y entonces ya el bebé muerto, entonces lo sacan y lo tiran a la basura. Pero tienen que contar las partes. No, este es al noveno mes lo sacan completito. Terrible, terrible. Razones para que las personas reclaman para tener un aborto. Primero, las razones personales. Hasta el 99% de los abortos se hacen por razones personales, o sea, por inconveniencia. Algunas de las razones de inconveniencia que dan algunas personas es: no puedo tener el niño porque estoy estudiando o estoy pensando estudiar. Otra razón: el bebé será un inconveniente porque no tengo tiempo para cuidarlo. Tener un bebé dramáticamente cambiaría mi vida. Otra razón: cuidar a un bebé me va a impedir que realice los proyectos que tengo para el futuro. Esto lo dicen jóvenes en encuestas. No tengo dinero para mantener un bebé, entonces me lo saco. Estoy muy joven para tener un niño. No estoy casada, necesito un esposo para que me ayude, entonces por lo tanto no puedo tener el niño por mí misma, yo solita. Hay razones médicas. Los activistas del proaborto dicen que a veces es necesario un aborto para salvar la vida de la madre, que esa vida está en peligro. Y uno dice, bueno, pues puede tener sentido, ¿verdad que sí? No hay duda de que el embarazo, el estar embarazada, envuelve un riesgo, ¿cierto? ¿Hay alguien aquí que ha tenido problemas durante el embarazo de las que han estado embarazadas? ¿Sí? ¿Qué te pasó? Desde el primer embarazo, mi bebé nació de 33 semanas. De 33 semanas. Y duró 2 meses y medio hospitalizado. Ok. Y falleció. Y luego perdí un embarazo de 13 semanas. Y ahora tengo a mi bendición. Amén. Amén. ¿En algún momento te llegaron a decir con los embarazos anteriores que era mejor que... Sí, en el segundo embarazo era unos gemelos. Ajá. Y un corazón latía, el otro no. Y el doctor dijo que podíamos extraer uno para dejar el corazón que estaba latiendo. Yo dije que no, que yo quería continuar hasta que la gracia de Dios así lo permitiera. Él me indicó unas pastillas para hacer un aborto, yo no las tomé. Esa noche llamé a mi sacerdote de confianza, me colocó la unción de los enfermos y al otro día perdí el embarazo. Eso fue lo que Dios permitió para mi vida. Qué lindo. Bueno, muy bueno. Gracias por compartir esa historia. Y bueno, y el Señor los bendijo. ¿Y ahora tienes cuántos hijos tienes? Solo tengo uno. No. ¿Tienes? En el cielo tengo 3. Tienes 3 hijos. ¿Tienes cuatro? Tengo ¿4? 3 en el cielo. 3 en el 3 en cielo el y cielo y tienen 4 hijos. Así es. Exacto. Tienes 4 hijos. Así es. De los cuales el Señor tiene 3 allá esperándolos. Servicio. Y este caballero que tienen aquí. Ajá. Así. Gracias por compartir. Hoy en día, con los avances que hay en la medicina,
esta razón que dan ellos, es muy poco probable que una mamá, para poderle salvar la vida, la única solución que hay es enseguida, lo que estaba diciendo ella, enseguida es, sácalo. Puede ser que eso no sea necesario, pero la mentalidad es, ya, sácalo para que te elimines el problema. A veces cuando hay que decidir entre la vida de la mamá, ¿verdad? Es una decisión personal. Cuando verdaderamente hay un peligro para la madre y hay que tomar una decisión entre la mujer, entre la vida de la mamá y la vida del bebé, esa debería de ser la excepción a la regla, no la razón para la regla. Y si estamos viendo, miren, 99% son ¿por qué? Por inconveniencias. Solamente el 1.5 eran por la violación. Vamos a ver de la violación. Entonces, 1.5% de los embarazos de los abortos se deben a violación o incesto. Por lo tanto, hay 98.5 que no tienen que ver nada ni con incesto ni con embarazo. Perdón, ni con violación. ¿Todos saben lo que es incesto? ¿Sí? Yes, ¿tú sabes lo que es incesto? Ok, good. Entonces, el incesto y la violación causa un tremendo trauma a una mujer. Eso no queda la menor duda. Pero un aborto encima de una violación, lo que va a añadir es otra víctima a esa mujer, a esa situación. ¿Por qué? Porque ahora el bebé va a pagar por el abuso que cometió el violador y por el trauma de la mamá. Los traumas en la vida no se olvidan. No se olvidan. Por lo tanto, matar al bebé lo que va a añadir es otro trauma más a la mamá. Porque entonces lo que le va a dar luego va a ser un sentimiento de culpabilidad. No se va a aliviar, no se va a arreglar. La violación ocurrió, desgraciadamente, pero eliminar al bebé no es la solución. Si tuvieras un miembro de tu familia, un hermano, una hermana, o un abuelo o una abuela paralizado en una situación donde necesita que lo alimente, que le des agua, comida, medicamentos, cuidados 24/7, ¿lo matarías porque se convierte en una inconveniencia? A veces uno tiene ganas, ¿verdad? Pero con los hijos, especialmente, no, mentira. No se nos pasaría por la mente, porque es una persona que necesita nuestra ayuda. ¿Cómo vamos a pensar que un bebé es una inconveniencia y por eso, como un inconveniente para mí, entonces me deshago de él? Así sea por violación. Miren esta historia, un sacerdote que fue concebido por una violación, cuenta cómo logró perdonar a su papá. Esta historia es de un sacerdote que fue concebido cuando su mamá tenía 13 años de edad. La mamá tenía 13 años. El sacerdote dice, pude haber terminado en un basurero, pero se me permitió vivir, dijo el padre Luis Alfredo León Armijos de Loja, Ecuador. Ñañita, ¿lo viste? ¿Lo conoces? Susana. Susana, ¿dónde está Susana? ¿No le conoces? Mira esta historia. En febrero 6, este padre León es pastor de la iglesia San José de Loja. Dijo que su mamá María Eugenia Armijos Romero estaba trabajando de empleada en una casa para apoyar a sus papás que tenían 8 hijos. El dueño de la casa tomó ventaja de la niña cuando estaba sola, la violó y la dejó embarazada. La mamá siempre defendió la vida, aunque era joven y sola, sin el apoyo de su familia, que trataron de causarle un aborto, dándole pócimas de bebidas para provocarle el aborto y le dieron puños en el estómago para que abortara. Ella oró y sintió que Dios le estaba diciendo en su corazón, defiende este niño que está dentro de ti, dice el hijo, el padre León.
La joven se fue de su casa huyendo porque la iban a terminar de hacer el aborto, donde pudo sobrevivir por cuenta propia con la ayuda de Dios. Y el 10 de octubre de 1961 dio a luz a Luis Alfredo, el futuro sacerdote, Y eso fue en la ciudad de Cuenca. en Cuenca. No, en Cuenca. Ella era de Loja. Ella Huyó la a ciudad de Cuenca. Ajá. Y en Cuenca, en 1961, Nació él, nació el padre. nació el padre. Y aquí hay gente de Cuenca. Aquí hay mucha gente de Cuenca. Mira, en su historia, el padre Luis comparte cómo perdonó, escuchó la confesión de su papá, la confesión de su papá, y ahora su papá vive una vida de fe. Ahí está el padre Luis. En México. Ahí está en México. Y lo pueden buscar en YouTube y él habla ahí un poquito y eso. Ese, que debió haber, con una niña de 13 años, que la familia no la apoyó, madre de un sacerdote. Entonces, justifica que porque fue una violación, hay que matar al niño. Esa es la respuesta. No. No se justifica. El padre Luis diría, no estoy de acuerdo. Y yo también. Lo mismo pasó también con los padres peruanos. ¿Ah? Y lo mismo pasó con los padres peruanos. Pero pues no Aquí por Juanito lo violación. conoce. ¿Ah? Juan lo conoce. El padre. Sí. ¿Sí? Un seminario con el monseñor. ¿Lo conoces? ¿Conoces al padre? No conversé con él, pero me comentaron. ¿Te contaron la historia? Qué lindo. En Ecuador. Algunos mitos pro aborto dicen, el aborto legal previene que hayan abortos ilegales, que son inseguros. O sea, entonces, para evitar los abortos ilegales, mejor legalicemos. Otro, el aborto salva las vidas de las madres. ¿De verdad? Mi cuerpo, Mi decisión. mi decisión. No es tu cuerpo, Ni tu decisión. ni debe ser tu decisión matar al niño. El aborto es más seguro que dar a luz. No. Falso. Falso. Los que son pro vida solamente les importa la vida de los bebés antes de que nazcan. Esto es porque critican a las personas que trabajan en organizaciones que ayudan a las madres que deciden tener el bebé, le dan los pampers, le dan las ayudas y todo eso, y después cuando el niño nace se olvidan de ella. Entonces, pues, algunas personas puede ser que lo hagan y por eso es que es mejor tener abortos, argumentan ellos. El aborto solamente se considera mal desde el punto de vista religioso, ¿no? Desde el punto de vista científico también hay un montón de inconsistencias de los proabortistas que no tiene ningún sentido, no es solamente una cuestión religiosa. La retórica de las personas pro vida causan violencia, porque claro, no quieren escuchar que alguien les diga, están matando bebés. O sea, nadie quiere escuchar eso. Uno lo que quiere es cambiar el lenguaje. Estoy terminando un embarazo. ¿Qué es eso de terminar un embarazo? Pues, cuando hablamos de pro-choice en vez de pro-aborto, porque la connotación de aborto es matar al bebé. Cuando yo lo cambio a pro-choice, pro-escogencia, entonces quito al bebé del medio. Me enfoco en la mujer y no me enfoco en el bebé que está muriendo. Entonces son juegos de palabras que ellos utilizan precisamente para eso, para que la conciencia no les golpee. Otro, el aborto afecta solamente a la mujer. Mentira. Hay historias de hombres que les han dicho a su pareja que quieren, que dicen, yo no puedo, si usted me va a dejar y no vamos a estar juntos, pues me voy a abortar. Y le dice, no, deme el niño. No. O sea, y el señor quiere tener al bebé, dice, yo lo voy a criar, lo voy a mantener. No, porque es mi cuerpo, mi decisión. Los hombres no tienen derecho a ser pro vida. Porque usted es un hipócrita, ¿cómo va a ser pro vida si me embarazó y me dejó y me abandonó? Entonces, por eso tengo derecho al aborto. Usted no tiene derecho a hablar.